¿Qué pensarías si te dijera que existe un indicador que puede combinarse con prácticamente el 100% de las operativas que existen? Y te digo más, ¿qué pensarías si también te dijera que este indicador se puede encontrar de forma completamente gratuita en TradingView y que es capaz de ayudarte a detectar las mejores zonas de entrada y reversión? Pues bien, en este vídeo vamos a enseñaros paso a paso cómo utilizar uno de los mejores indicadores de trading que existen actualmente, gracias a su simpleza y a su versatilidad. Si os gusta nuestro trabajo, dejadnos un buen like en el vídeo, que es gratis y a nosotros nos ayuda mucho, y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo sobre el mundo del trading. Bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y ya somos más de 5.400 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días os ponemos información relevante sobre los mercados financieros, os mandamos análisis incluso por voz y vamos comentando resultados y técnicas del trading profesional. Tendréis siempre el enlace en la descripción y estáis completamente invitados a uniros y formar parte de todo esto. Os esperamos. Y antes de empezar, por fin podemos traeros otra de estas promociones donde os podéis llevar hasta $250 gratis para hacer trading sin necesidad de hacer prácticamente nada, ni gastar ni un céntimo de vuestro dinero. Aún quedan 17 días para que podáis participar, pero son plazas limitadas, así que daros prisa y registraros desde el enlace de la descripción. Es un evento exclusivo para nuestra comunidad de Juego de Traders y simplemente por registraros ya estaréis ganando $20. Si depositáis al menos $50 o más, os regalarán otros $30. Y por último, si hacéis un trade, sí, solamente un trade, ganáis otros $100. Básicamente este trade sería simplemente coger esos $50 que habéis depositado en la tarea número 2 y abrir una operación con apalancamiento por 30. Por ejemplo, en el momento que la abráis ya os cuenta como que habéis abierto la operación y la podéis cerrar instantáneamente, es decir, esperáis un par de segundos, la cerráis, no perdéis absolutamente nada, solo os quitarán pues 10 o 20 céntimos de esa comisión y ya tenéis la tarea número 3 realizada. En ese momento, al tener las 3 primeras tareas, ya os van a dar $150 gratis con los que podéis hacer trading y todo lo que ganéis con esos $150 lo podréis retirar para vosotros. Funciona básicamente como si fuera un airdrop, que según las tareas que hagáis pues os regalarán más o menos dinero. Os animamos a aprovechar siempre este tipo de eventos exclusivos que os traemos a nuestra comunidad, ya que cuanto más los apoyéis, más os podremos traer también en el futuro. Y si pensáis a lo largo de todo este año, si hubierais hecho todas las que os fuimos trayendo, llega a ser una cantidad de dinero que literalmente puede cambiar la vida a muchas personas. Tenéis el enlace directo en la descripción. Como os he comentado antes, este indicador combinado con una estrategia muy concreta es capaz de mejorar nuestras entradas y salidas y por lo tanto nuestra rentabilidad, y esto en casi el 100% de las situaciones del mercado que podamos tener. Otra gran ventaja es que podemos utilizarlo tanto para scalping, day trading, como incluso a largo plazo, es decir, para hacer swings. Nosotros nos centraremos en esa parte del scalping y day trading para que veáis cómo todos los días podemos, gracias a este indicador, clavar nuestras operaciones y sacar unos buenos profits. Vamos a la parte de indicadores y buscamos el EMA Trend Meter. Este de aquí, pulsamos y ya como veis en la parte de abajo nos salen esta especie de líneas con cuadraditos con diferentes colores que son los que nos van a ayudar a determinar si esa entrada es buena o mala. Pero claro, a niveles de perfeccionando al máximo nuestras entradas, para así evitar al máximo las entradas falsas. Nos vamos directamente a la parte
parte de configuración que ya sabéis, podéis colocar a vuestro estilo. Yo, por ejemplo, voy a colocarlo con los colores de siempre. Y una cosa muy importante es en esta parte superior, donde por defecto nos vienen colores grisáceos. Voy a colocar este superior con verde fosforito, el inferior con rojo, cambiando un poco el estilo de las tres líneas de cuadros inferiores. Ahora os diré por qué. En la entrada de datos podemos dejarlo tal cual como está, sobre todo si estamos operando activos pues comunes como criptomonedas, forex, acciones tradicionales y demás. Por supuesto, si estáis operando algo un poco más raro, podéis ajustar esa configuración de datos para buscar aún más esa perfección, pero normalmente nos es suficiente como viene por defecto. Bien, las reglas de este indicador son muy sencillas. Cuando estamos buscando un long, es decir, una operación en largo, que el precio suba, la tendremos que hacer cuando los cuadraditos estén todos alineados. Es decir, si estamos buscando un largo, los cuadraditos abajo tienen que ser todos positivos, verdes o en este caso azulitos, y la línea de arriba, que es una de las más importantes, una de las que filtra toda esa información, también tiene que estar alineada. Por ejemplo, en esta zona vemos que sí, perfectamente las tres líneas de abajo están positivas, pero en la última de arriba ya empiezan a salir en rojo. Si nos fijamos en el gráfico, esto pasa porque la tendencia que estamos intentando buscar ya se está cansando, ya tiene esa debilidad y, como veis, realiza un pullback bajista. Entonces esa parte de arriba nos avisa de que, a pesar de que la tendencia sigue positiva, que tenemos mucha fuerza alcista, ya en esta zona empezamos a tener debilidad, con lo cual ahí obviamente ya deberíamos cerrar nuestra operación o al menos tener en cuenta ese dato. Pues bien, ¿dónde entraríamos entonces para aprovechar estas pequeñas tendencias? Muy sencillo, cuando todo esté alineado, cuando se den los 4 puntos, en este caso positivos, justo en esta vela donde perfectamente podríamos lanzar nuestra operación. El ratio operacional podría ser perfectamente de 1,5 a 1, al menos para el primer take profit. Ya sabéis que con este tipo de estrategias más sistemáticas, lo mejor es siempre establecer un ratio operacional fijo, porque nos va a salir mucho más rentable a largo plazo. En temporalidades más bajas, como 15 minutos, 5 minutos o incluso un minuto, yo recomiendo en activos más volátiles que queráis operar en cada onda, que establezcáis un ratio operacional un poco más justo. Por ejemplo, de 1 a 1, y siempre teniendo bien calculados, por ejemplo, de 1 a 1 o de 1,25 a 1, como ese primer take profit, y siempre teniendo bien colocados los stop loss, es decir, ajustándolos perfectamente a los mínimos o máximos estructurales, ya que en este tipo de temporalidades una operación que no esté ajustada a la perfección podría significar una pérdida. Pero incluso gracias a la información que nos proporciona este Trend Meter, podríamos operar prácticamente todas estas tendencias, todos estos pullbacks que se van produciendo en tendencias más grandes. Y claro, imaginaros que también añadís un poco de vuestro conocimiento de price action básico. Es decir, por ejemplo, tiramos una línea de tendencia muy básica, vemos que rompe esa tendencia y nos fijamos en el Trend Meter. ¿Qué información nos muestran estos puntos rojos dentro de toda esta tendencia verde? Muy sencillo, ese agotamiento que veíamos antes y una posible reversión o pullback dentro de esa tendencia. Si os fijáis, perfectamente rompemos la línea, buscamos el order block superior o justo la misma línea de tendencia por debajo y comenzamos ese pullback negativo. Claro, con toda esta información antes de que esto suceda, razonando todos estos datos, lo tenemos muchísimo más fácil para empezar a esperar esa entrada perfecta.
Incluso solamente con esta información, viendo cómo se va comportando la acción del precio y el trend meter, podríamos perfectamente lanzar otra línea de tendencia en esta mini tendencia alcista interior que se ve también reflejada en el trend meter, y justo cuando vemos que la rompe con esta vela y que tenemos 3 de 4 puntos negativos, perfectamente podríamos entrar ya aquí, porque no solamente hemos razonado correctamente esta información, sino que también tenemos esos conocimientos de price action y de smart money, buscando esa liquidez superior. Pero claro, todos los que estáis empezando ni siquiera haría falta eso, simplemente esperáis a las 4 confirmaciones y entráis en vuestra operación tan tranquilamente. Pero bien, ¿cómo se puede mejorar aún más todo esto? Porque está claro que siempre podemos añadir alguna variable más que nos ayude a mejorar incluso más nuestro win rate. Solamente con la herramienta del trend meter ya veréis una gran mejoría en vuestra rentabilidad, en vuestras entradas, pero nosotros vamos a añadirle otro indicador, también muy básico, el RSI Divergence Indicator. Como su nombre indica, es simplemente un RSI de toda la vida, pero que nos muestra las divergencias más importantes que se están dando en las tendencias cortas. Y digo en las tendencias cortas porque aquí mismo, si os fijáis, podemos ver cómo tenemos un par de divergencias o una divergencia grande de 3 puntos y el propio indicador no nos la muestra, porque se basa en divergencias en espacios más cortos. Es decir, si en esta zona se da una divergencia, nos la muestra aquí, pero si en una zona tan amplia se marcan varias divergencias hasta el punto más importante, como veis, no nos aparece automáticamente. Pero bueno, simplemente tenemos que estar atentos y divisarlas nosotros. Y claro, ya estáis viendo por dónde voy, ¿verdad? Esta combinación de divergencias en el RSI más el trend meter es prácticamente infalible. Solo operaremos cuando tengamos algún tipo de divergencia en el RSI y tengamos también las zonas, las confirmaciones de 4 puntos completos en el trend meter. Por ejemplo, en esta zona de aquí podemos ver cómo se completa esa divergencia y justo la siguiente vela ya tenemos la confirmación del trend meter. Colocamos nuestra operación, stop loss en este caso en los mínimos estructurales anteriores y nuestra operación, como siempre, primer take profit, ratio pequeño, segundo take profit, ratio un poco más amplio y podríamos dejar incluso correr la última parte de la operación. Y claro, no solamente podemos buscar este tipo de operaciones automáticas, sino que, como podéis ver aquí, la primera divergencia que se daba en esta estructura era exactamente aquí, ya que la que hemos operado sería la de 3 puntos. Pero esta primera, si os fijáis, nos la marcaría en esta zona. Colocaríamos en este punto nuestra entrada y, como veis, el precio después caería de nuevo. ¿Qué pasó en concreto en esta zona? Que tuvimos la salida de algún dato macroeconómico y alguna apertura con volatilidad máxima. Entonces nos hubiera cerrado el stop loss y después sí que habría seguido la dirección que nosotros habíamos estudiado. ¿Qué hacemos siempre para evitar este tipo de cosas? Muy sencillo, dividir nuestro capital operacional. No buscar siempre este tipo de operaciones fijas, sino que podemos dividir nuestro capital, por ejemplo, en dos partes. Si vemos que una divergencia ya ha hecho un segundo punto, ahí nosotros realizamos nuestra primera entrada. Si el precio cae, perfecto, pero si el RSI nos marca una divergencia de 3 puntos, ¿qué hacemos nosotros? Esperamos a que de nuevo el trend meter nos dé otra entrada y la tomamos en ese punto. En ese momento ya tendríamos la operación completa con un promedio más o menos de esta zona y cogiendo
toda la caída. Por supuesto, en el momento que veamos que ya se ha completado esa divergencia de 3 puntos, sí que podemos ajustar el stop loss al nuevo máximo o mínimo estructural. O incluso si queremos ser aún más conservadores y asegurarnos prácticamente el 100% de probabilidad de victoria en ese tipo de operaciones, en la primera entrada meteríamos solo un 30% de nuestro capital de operación, en la segunda entrada otro 30% y en el caso de que se diera un cuarto punto, que ya os digo que no suele ocurrir prácticamente nunca, aún tendríamos el 40% de nuestro capital operacional para hacer otra entrada y coger de nuevo toda esa tendencia. Pero sinceramente, a lo largo de todos los años que llevo haciendo trading, es muy inusual que tengamos divergencias de más de 3 puntos, al menos en mercados que tienen una gran capitalización de mercado. Y más si operáis, por ejemplo, Bitcoin, que siempre va a realizar un pullback típico antes de continuar la tendencia principal. Por eso, prácticamente el 100% de las veces que estructuremos nuestras entradas en dos zonas, saldremos en beneficios. Como os digo, es una combinación prácticamente infalible, no solo para hacer esas entradas, sino que también nos da muchísima información útil de lo que está ocurriendo en el mercado. Por ejemplo, en esta bajada podemos ver varios mínimos que están a su vez formando una divergencia bastante grande en el RSI. Es decir, tenemos 3 mínimos, cada uno mucho más bajo que el anterior. Sin embargo, la fuerza del RSI está subiendo. Esto quiere decir que probablemente en poco tiempo se produzca una reversión, que como veis se ha dado. Pero claro, nosotros por ejemplo en este punto de aquí abajo, donde ya vemos confirmada una primera divergencia, podríamos pensar en entrar en esta zona, ya que la divergencia se ha confirmado, tenemos unas cuantas velas de reversión, una buena estructura que podría ser una acumulación alcista, pero sin embargo el precio sigue cayendo. Claro, cualquiera podría pensar en entrar en esta zona, pero ¿qué ocurre? Nosotros, como tenemos el trend meter, vemos que toda esta zona sigue con cuadraditos negativos. Es decir, no hay ningún momento en el cual tengamos los 4, ni siquiera 3 puntos positivos que nos hagan pensar en una entrada. Porque claro, el propio indicador está detectando que la tendencia aún es muy negativa. ¿Qué ocurre? El precio cae y formamos un tercer punto de divergencia, este de aquí. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo. No tenemos zona con los 4 puntos, pero sí que ya estamos empezando a ver cómo están entrando zonas de 3 puntos positivos, que nos indica que seguramente estemos cerca de una buena entrada. ¿Qué ocurre? Que parece que formamos un rango, en este caso ya sabiendo que tenemos algo de presencia alcista, vemos que la divergencia sigue ampliándose y que es justo después de producirse este cuarto punto de divergencia como ya, ahora sí que nos marca esa vela con 4 puntos positivos que será nuestra entrada perfecta. Y como veis perfectamente, incluso la última parte de la operación que dejáramos correr nos saldría con unos beneficios increíbles. Aunque bueno, en este caso, aunque dejemos correr la última parte de la operación, la opción más conservadora sería cerrarlo cuando el RSI nos marca una nueva divergencia, en este caso negativa. No tendría sentido no cobrarlo en ese punto, porque ya estamos viendo esa debilidad. Pero bueno, al fin y al cabo, como os decía al principio, lo más rentable a largo plazo siempre va a ser establecer un ratio operacional fijo, como por ejemplo 1.25:1, 1.50:1 o incluso 2:1. Siempre os va a ser mucho más cómodo y rentable a largo plazo y os va a dar menos dolores de cabeza que dejar correr demasiada parte de la operación. Esta estructura
captura en concreto representa toda la información que gracias a nuestros indicadores, a esta combinación en concreto, nos han ayudado a encontrar esa entrada perfecta literalmente al milímetro. De ahí que os anime a probar el Trend Meter en vuestra operativa actual. Podéis añadir también un RSI o simplemente basaros en la combinación de vuestro conocimiento de Price Action junto a este Trend Meter. Para mí, uno de los indicadores gratuitos que mejor información nos proporciona a la hora de realizar estas entradas. Como siempre, dejadme vuestras opiniones en comentarios y todos aquellos que queráis llevar vuestro trading aún al siguiente nivel, os recomendamos pasaros por nuestra web de la comunidad privada de Algo Traders, donde os proporcionamos indicadores más avanzados que gracias a su avanzada inteligencia artificial son capaces de adaptarse y de mostrarte prácticamente de forma automática los mínimos y máximos para que realices tus entradas. Y todo esto en cualquier tipo de activo y temporalidad. Échales un ojo porque ya somos más de 500 personas aprovechándonos de esta herramienta que sin duda puede llegar a cambiarte la vida. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.